Para mí ser hija es una parte constitutiva de mi identidad, es algo que me conforma desde mi nacimiento a la conciencia, digamos. Yo tenía 2 años cuando desaparecen primero mi papá, después mi mamá. Mi mamá entonces se llamaba Matilde Itzigson, era trabajadora del astillero Río Santiago, programadora de IBM y delegada, y una de sus luchas en el sindicato fue por la incorporación del artículo 42 en el convenio colectivo de trabajo, que era el artículo que preveía la organización de jardines maternales para las hijas y los hijos de los trabajadores. Cosa que se concretó muchos años después, hace unos pocos años, y por decisión unánime las y los trabajadores del astillero decidieron bautizar ese jardín con el nombre de mi mamá, Matilde Itzigson, o el Jardín de Tilly, más sencillamente. Mi papá era Gustavo García Capanini, artista plástico, también estudiante de física y trabajador del Ministerio de Salud. Pasó a la clandestinidad porque tenía a su cargo la elaboración de documentos falsos para las compañeras y los compañeros que los necesitaban, ya sea para irse al exilio o al exilio interno. De hecho, conocí compañeros que sobrevivieron todos los años de dictadura con los documentos que le había hecho mi padre y pudieron escapar de la persecución. Eran militantes montoneros. Mi papá desaparece el 14 de octubre del año 1976 en el trayecto de La Plata a Buenos Aires. Se toma el colectivo y había ido a visitar a mi abuela y ahí no sabemos en qué instancia cae detenido. Mi mamá desaparece el 16 de marzo de 1977 en Capital, en la zona de Almagro. Nos había dejado a mí y a mi hermana al cuidado de mi abuela, de su mamá, y bueno, y no, se va a un encuentro y no regresa. Jóvenes, 25 años él, 27 ella, y los dos desaparecidos estuvieron en la ESMA y no pudimos recuperar sus cuerpos. Mi noción del mundo es ya con esta historia a cuestas. Y significa, bueno, una identidad política que asumo, que elijo asumir, que es la de reivindicar a mis padres, mi padre y mi madre como luchadores revolucionarios. Significa una identidad también histórica, que me une a mis hermanas y mis hermanos que vivieron lo mismo, y significa una manera de mirar el mundo, ¿no? Y de mirar sí, las relaciones. Yo creo que después con los años me hice feminista porque, bueno, por otras cuestiones, pero hay un punto en común muy grande entre esas dos identidades políticas, que es esta idea de que lo personal es político, ¿no? Y yo siempre digo que yo eso lo aprendí incluso antes de saber hablar. La historia de mis viejos es una historia política, pero que a mí me atravesó en lo personal. Entonces, para mí, esa es la verdad, ¿no? Lo personal es político y lo político es personal.
distante